I ja tornem a ser en una d'aquestes píndoles, d'aquestes entrevistes flash, aquí a Talent en directe, des del Saló de l'Ocupació. I ara mateix som amb Carlos Castillo i, com ja és habitual en aquestes entrevistes, la farem en castellà. D'aquesta manera estarem més còmodes els dos, que ens hem estat ja comunicant en aquesta llengua i ho farem així. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien, gracias. qué bien. El Carlos viene de la UPF Y crea. ICREA, eso es, UPF ICREA, y dentro del proyecto Find HR. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Find HR es un proyecto financiado por la Comisión Europea que reúne a varias universidades, ONGs y empresas en la búsqueda de maneras de detectar y mitigar la discriminación en la búsqueda de empleo cuando la búsqueda de empleo es facilitada o mediada por alguna tecnología inteligente. Mira qué interesante, mira qué interesante. Entonces, tal y como ha dicho ya un poquito en la descripción de este proyecto, vamos a hablar de estos sesgos que tiene la inteligencia artificial o que puede tenerlos. Porque primero de todo, ¿la inteligencia artificial tiene sesgos? La inteligencia artificial reproduce y amplifica los sesgos que tenemos las personas, y yo creo que hay algo interesante, que es que las personas también tenemos nuestros sesgos respecto a la inteligencia artificial. O sea, en los años 70 se creó una de las primeras chatbots que se llamaba Elisa, Ajá. que era un chatbot que pretendía ser un psicólogo. Entonces tú le decías algo, mira, estoy pensando en mi hermano, y el chatbot te respondía, cuéntame más de tu hermano. Y lo único que hacía era repetir lo que tú decías de vuelta. Vale. Y los investigadores que estudiaron esto se dieron cuenta de que la gente quería pasar mucho más rato conversando con ese chatbot porque se sentía de alguna manera que estaba yendo al psicólogo, cuando el chatbot lo único que hacía era repetir lo que decían de vuelta. Claro. Y eso se llama efecto ELISA y siempre ha existido, y es que tendemos a pensar que los sistemas inteligentes son más inteligentes de lo que son. Y Vale. eso ya es un mal punto de partida, Vale. pensar que la inteligencia artificial es más inteligente de lo que es. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos puede afectar estos sesgos si estamos en búsqueda de trabajo? ¿Cómo puede afectarnos eso, pues, a la hora de buscar trabajo, siempre que está relacionado con las IAs? Sí, yo creo que quizás hay gente que ha tenido esta experiencia de recibir una notificación de un trabajo al que estaba postulando un lunes a las 6 de la mañana y preguntarse qué persona fue la que se levantó a las 5:50 a mandarme esta notificación. Y la respuesta es, no fue ninguna Nadie. persona. Este fue un sistema automatizado. Claro. Y estos sesgos provienen de la falta de inteligencia, de lo que decía antes, de la falta de inteligencia de estos sistemas. Por Claro. ejemplo, yo estudié en Chile una carrera que se llama Ingeniería en Computación. Vale. Aquí se llama Ingeniería Informática. Ok. Pero claro, si yo voy si una máquina intenta ver si mi currículum es compatible con un puesto de ingeniero informático, dirá que no, porque en mi currículum en ninguna parte pone ingeniero informático, pone Claro. ingeniero en computación. Entonces hay estos sesgos que provienen de la falta de inteligencia de la inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Al final, por lo que dices, también es un poco una falta de entendimiento, ¿no? Hay cosas que para nosotros son como muy obvias, ¿no? Que para la inteligencia artificial no lo son nada, que nosotros en una conversación entre humanos, evidentemente, Claro. lo tenemos súper asumido, y yo entiendo que computacional, pues, es lo mismo que Que informático, claro. pero evidentemente para la IA igual no es así, ¿no? Claro, pues Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos combatir este efecto? yo creo que hay que asumir que el primer cribaje de un CV o de una postulación de empleo va a ser realizada por algún proceso automático. Vale. Y esos procesos Asumir eso de principio. sí, mejor curarse en salud. Totalmente. Y suponer que la primera persona que vea este CV no va a ser una persona, va a ser un sistema informático con más o menos inteligencia, pero nunca tan inteligente como una persona. Perfecto. Y en tal caso lo que hay que hacer es no intentar, no asumir que el sistema va a ser capaz de entender que informático y computación es lo mismo, y buscar exactamente la descripción de empleo, los términos que utiliza, y utilizar textualmente, literalmente, los mismos elementos dentro del CV. Por ejemplo, yo podría poner el mío, que yo estudié ingeniería en computación, equivalente a ingeniero informático, y luego el año, lo que sea. Entonces, Claro. estoy como asumiendo que el primer cribaje no será inteligente realmente, sino será una inteligencia artificial, y por lo tanto tendré que usar exactamente los mismos términos que en la descripción del empleo. Claro, y para ese trabajo, esa corrección o ese cribaje de la información que damos, también se puede utilizar la inteligencia artificial de alguna forma, ¿no? Podemos coger la descripción del trabajo, colocarla en la inteligencia artificial y que nos adapte o que nos muestre cuáles son a lo mejor los puntos conflictivos o que pueden haber.
Por supuesto. Y además también hay que entender que hemos adquirido derechos nuevos con la nueva regulación sobre la inteligencia artificial y uno de ellos es que se nos debe decir a las personas que buscamos empleo, se nos debe decir que habrá un procesamiento automático de estos datos. Mira. No puede ser algo oculto, tiene que ser transparente. Hay una Claro. obligación de transparencia. Y hay otras obligaciones también, incluyendo que estos software ahora estos programas necesitan pasar por un testeo, una prueba mucho más minuciosa para detectar si tienes sesgos o no. Vale. Porque podríamos, por ejemplo, no sé si hay como un abanico de sesgos que podemos encontrar generales dentro de las IAs. Si tienes algún, pues, pinceladitas. Hay que pensar en distintos atributos. Es que primero pueden haber sesgos de género. Por Vale. ejemplo, hay gente hay palabras que en un CV pueden describir el género de la persona. Por ejemplo, alguien puede poner, fui campeona de un torneo de ajedrez. Claro. Y eso automáticamente el sistema entiende, es una mujer, aunque Claro. la persona no lo haya puesto. Luego hay sesgos que tienen que ver con los lugares de estudio, etcétera. Y hay que de alguna manera facilitar la correspondencia entre la descripción del puesto de trabajo y el CV, facilitarlo para evitar, digamos, que ocurra ese sesgo. Pero todo, género, nacionalidad, origen, claro. Todo contribuye a crear, digamos, un sesgo. Wow, qué interesante. Entonces, me gustaría saber si tú tienes alguna recomendación o... Sí, alguna recomendación o consejo, lo que sea, para esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que crees que es necesario que sepan de cara a este tema en la búsqueda de trabajo y en la selección de personal en este La caso. inteligencia artificial puede ser una aliada que te ayude a escribir una mejor carta de presentación, quizás a mejorar la redacción, a revisar tu CV, y también puede ser una aliada de las empresas, a que, por ejemplo, escriban descripciones de trabajo que sean inclusivas. Mira. Ahora, el mejor consejo en este momento es realmente asumir que esta inteligencia artificial no es tan inteligente como parece, que va a ser el primer cribaje, va a ser automatizado y facilitar ese proceso de correspondencia entre la descripción del puesto de trabajo y el CV, utilizando literalmente frases y palabras de la descripción del empleo. Es la mejor defensa. Ahora, no todo esto es responsabilidad del individuo. Una gran parte es una responsabilidad social y hay nueva regulación que proyectos como FindHR buscamos aplicar para que estos sesgos en realidad sean monitorizados de una manera mucho más científica. Vale, pues Carlos, muchísimas gracias por este ratito que has estado aquí con nosotros. Sé que ha sido breve y que podríamos estar hablando de este tema mucho rato porque al final es muy interesante y creo que es un tema del que no hemos hablado todavía suficiente como para que todo el mundo sepa utilizar a su favor y conocer estos sesgos de la IA. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Genial, gracias a vosotros. Gràcies. I nosaltres seguim aquí, a Talent en directe, amb més píndoles amb vosaltres i per vosaltres des d'aquí, des del Saló de l'Ocupació.